Hay dos cosas en relación a la ciencia del bien y la ciencia del mal, que en los términos comprensibles, cuando se llegan a discernir tanto en la vía del bien como en la vía del mal, estas dos cosas, al mismo tiempo podríamos decir que esto representa una verdadera bendición en los términos de los conocimientos de Cristo. Ya lo vamos a explicar con lujos y detalles, con palabras sensatas, juiciosas y con ejemplo ilustrativo para que nosotros podamos acuñar lo que es el gran ideal de Cristo, que está por encima de nuestro ideal y que en verdad necesitamos alimentarnos de la palabra, del conocimiento vasto en Cristo Jesús para liberar todos nuestros prejuicios culturales, todas nuestras ataduras y todo lo que está relacionado en este orden temático de lo que es la ciencia del mal. ¿Quién no quiere ser libre, vivir en libertad todo el tiempo? Desde luego, todos nos gusta la libertad y muchas veces no caminamos en los parámetros o más bien en las dimensiones espirituales de lo que es la ciencia del bien. Y por eso y por muchas razones es que muchas culturas caen en depresión masiva, en lo que es el suicidio, que es sorprendente, alarmante. Porque cuando uno no se educa en estas dos partes, uno termina atado y termina cayendo como víctima del mal. Ahora bien, la pregunta que rompe todo este, podríamos decir, rompecabezas, es cómo se llaman esos dos tiempos. Pues el primer tiempo se llama el tiempo positivo de Dios, que en este contexto, en esta parte, podríamos definirlo como el kairos de Dios, que es perfecto. Ese plan de Dios no se puede desplazar en nuestras vidas, en el proyecto progresivo de nuestra vida. No se puede reemplazar por otros planes, sin importar qué atractivo parezcan dichos planes. Podríamos decir textualmente que el plan de Dios es insustituible en nuestras vidas, porque solo Él es nuestro Dios. Él es el Dios de ayer, el alfa y el omega, el principio y el final, el Dios de Israel, el Dios que nos ha escogido. Asimismo, como escogió al pueblo de Israel, ha escogido todas las naciones de la faz de la tierra. Y en verdad, nosotros hemos sido testigos, mis hermanos, porque está en la palabra. Y el Verbo se hizo carne, nos diría Juan, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria. ¡Qué maravilla, mis hermanos! Que Dios envió a su Hijo amado Jesús, la segunda persona de la Trinidad, y se hizo uno como nosotros, que caminaba entre nosotros, que sanaba a los enfermos, que liberaba a muchas personas que estaban bajo el dominio del mal, que dormía, que trabajaba, que iba al baño, todo igual que nosotros, excepto en el pecado, aunque Jesús tenía estas dos naturalezas, la divina y la humana, hay que sobreentender que hay una diferencia. Él, como Dios, no fue hallado culpable de ningún pecado, sino más bien que tomó todos nuestros pecados y se hizo víctima para pagar las deudas que nosotros teníamos. Y por eso es que destacamos que el tiempo de Dios no se puede desplazar porque seríamos ingratos. Si Él tomó todas nuestras culpas y las llevó y pagó por ella al pie de la cruz, nosotros no tenemos ningún derecho a justificar el mal en nuestras vidas. Una vez más, la ciencia del bien hace referencia al tiempo positivo de Dios,
que es lo correcto, que es lo justo y que en verdad es lo meritorio que corresponde para darle toda la gloria y todo el honor a Dios. No se puede desplazar a Dios de nuestra vida, no se puede reemplazar por otro Dios, eso es imposible. Dios es insustituible en nuestra vida. Él es nuestro Dios y Él nos ha salvado en nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, el punto final de esta reflexión es que si nosotros tenemos dos tiempos que deberíamos de comprenderlo y conocer los detalles, la pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo podríamos manejar esos tiempos? ¿Y cómo podríamos vivir comprometido en la ciencia del bien, encaminando siempre nuestras vidas hacia Dios? Sí, así mismo, orientando y encaminando nuestras vidas en el camino del bien, porque esto es lo que nos permite tener un horizonte claro en los conocimientos de Cristo, y al mismo tiempo esto nos permite hacer la voluntad de Dios y que Dios cumpla su voluntad. Y sin embargo, la ciencia del mal es todo lo opuesto. Y la única vía para nosotros superar lo que es la ciencia del mal en nuestras vidas no consiste en ponernos a pelear con el demonio o hablar con el demonio. No, así no es que funciona. Esto solo se puede contrarrestar con una vida de oración sacramental, viviendo la palabra conforme como Dios la ha destinado para toda esta humanidad. Porque nosotros podemos ser felices y también podemos ser infelices. Si nosotros, después de haber escuchado la palabra, nos emocionamos y después de un rato viene el enemigo, pasa por nuestras vidas, nos roba el sembrado, que es la semilla, que es la palabra, nosotros seguimos siendo los mismos bandidos, los mismos ignorantes, los mismos idiotas, los mismos ladrones, mentirosos, adúlteros, en fin, porque no nos hemos dejado saturar, podríamos decir, llenar de la palabra de Dios. La palabra de Dios es para recibirla, para que ella se incorpore en nuestro interior, se encarne y que produzca mucho fruto. Esta es la parte que necesitamos conocer para entonces superar nuestras crisis. Sabemos que vamos a tener muchas pruebas, muchos retos y desafíos, porque el mal está ensayado contra toda la humanidad. Uno puede tener la fe en Jesucristo más grande y sin embargo puede haber otra persona que no tenga esta fe y viva en el mal. Ambas personas van a ser atacados definitivamente por el mal, porque el plan del mal es destruirte a ti, destruirme a mí y destruir a todos los seres que Dios ha creado. Y sin embargo, en el plan de Dios, cuando nos incorporamos a este plan que comprendemos que hay un pacto en la nueva alianza en nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos unimos a este pacto y vivimos conforme al plan de Dios en los tiempos positivos de Dios, como cuando el Señor dice, ámense unos a los otros, esto significa la ciencia del bien, la voluntad de Dios. Y sin embargo, el diablo diría lo opuesto, ódiense unos a otros. Por ejemplo, Dios creó al hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Y el diablo dice, no es así, pueden vivir hombres con hombres y mujeres con mujeres. Aquí tenemos la oposición de lo que es la ciencia del mal, que quiere desfigurar la palabra de Dios. Perdónense unos a otros, y el diablo diría, no perdone a ese vecino, deja que él venga donde ti. Él te la hizo, él tiene que pagarla. El diablo es el tiempo negativo que nosotros tenemos en la oposición del plan del tiempo positivo de Dios. Entonces aquí, cuando ya comprendemos esto, vamos a saber cuando una cosa viene de Dios y cuando una cosa viene del mal, cuando una cosa está en los alineamientos de lo que es la ciencia del bien y cuando una cosa está alineada en la ciencia del mal. Por eso y por muchas razones que los predicadores muy destacados en esta parte de las cosas del Espíritu siempre han hablado
que es muy importante aprender a discernir las cosas espirituales, porque cuando no se disciernen bajo la luz de la palabra, bajo la guía del Espíritu, nosotros nos va a parecer que el mal es igual al bien o que el mal es equivalente al bien, que no importa vivir en el bien, en el mal, que no importa abrazar la ciencia del bien, la ciencia del mal, que todo da lo mismo. Y sin embargo, cuando pensamos así, tenemos un desequilibrio. No vamos a estar en lo que es el tiempo positivo de Dios. Alabado sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. A pesar de que el diablo lucha y lucha para que la palabra nos llegue, nosotros en el nombre poderoso de Jesús sellamos esta palabra en tu vida, para que esta palabra te toque, para que esta palabra te llegue, porque es Dios hablándole a su pueblo. Y Dios quiere la liberación, quiere una libertad plena de todos los seres que has creado, siempre en la ordenanza de los principios de Dios, porque Dios es el principio de todas las cosas. Y me parece que este mensaje es para ti, es para mí, es para el pueblo de Dios. No hay nada más maravilloso que vivir en los tiempos positivos de Dios. Alabado sea Jesucristo. Bendito sea el Señor.